Bienvenido Enrique Yo al Club de Ladrillo. Soy director de Pinamar Sociedad Anónima, que es la empresa que fundó Pinamar. Compraron el campo, se asociaron con los dueños del campo. La convenció de que le aporten la tierra a una sociedad para hacer una ciudad, un balneario. En ese momento se hacían muchos balnearios como empresas. No había nada y los pocos proyectos que habían sido un fracaso. La gente iba a casas en los 80 y va ahora, no puede creer. Es un confort del conurbano. ¿La avenida Bunge es por tu abuelo? Mi bisabuelo. Tuvimos un ciclo muy bueno del 2008 al 2014. Recompramos más de la mitad de las acciones de la sociedad. El Club de Ladrillo. Construyendo la Argentina. Presenta este episodio MacroLED, soluciones de iluminación profesional para obras y desarrollos. Acompaña este episodio al área, ecosistema de oportunidades de inversión. Bienvenido Enrique Yo al Club de Ladrillo. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por estar acá. ¿Podrías contarle a la audiencia quién sos y a qué te dedicas? Bueno, yo soy, en mi lado profesional, soy director de Pinamar Sociedad Anónima, que es la empresa que fundó Pinamar y ahora desarrolla en los márgenes y distintos tipos de productos en Pinamar. ¿A qué te referís con fundó Pinamar? Fundó Pinamar. Compraron el campo, se asociaron con los dueños del campo. Era un arquitecto en la década del 30 que conoció a la dueña del campo, cuya familia ya había fundado antes con socios Ostende, y la convenció de que le aporten la tierra a una sociedad para hacer una ciudad, un balneario. Y bueno, la convenció y arrancaron ahí, le pusieron Pinamar y era una sociedad. O sea, ustedes le pusieron Pinamar a Pinamar. La sociedad, sí. ¿Y de dónde viene el nombre? Pinos y Mar. No. Mirá. Sí, mirá. sí, Mirá. Sí, ¿Y sí, cuál sí. era su negocio al crear Pinamar? Era un negocio de real estate. En esa época era muy común. Este arquitecto Jorge Bunge, mi bisabuelo, había estudiado en Alemania y en ese momento urbanismo. Había ganado una beca para ir a estudiar urbanismo allá. Y en ese momento se hacían muchos balnearios como empresas, tanto en Europa, en Francia, en Bélgica, en distintos lugares, como en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos muchos de los balnearios que hoy conocemos, que son famosos, fueron creados por empresas. Y en Francia también. Entonces él vio eso y vino acá y era arquitecto, quería hacer eso, lo contrataron como proyectista para uno que nunca salió y estaba emperrado en hacer uno y dijo, me mando yo, conoció a la dueña de la tierra, se lo aportó. El cálculo es que más o menos se lo aportó por el 20%, muy parecido a lo que se hace hoy. Tuvieron que conseguir mucho capital, en ese momento no habían caminos, Claro, hicieron toda la infraestructura, toda. Era Claro. mucho más difícil de lo que es ahora. ¿Y qué juntó inversores? Juntó muchos inversores, a él le había ido bien, así que conocía inversores, constructores, desarrolladores, y convenció a muchos. De hecho, muchos siguen siendo accionistas, los descendientes. Claro. Cuando tenemos asambleas, vienen los nietos, que ya se diluyeron mucho, ¿no? Pero sí. Empezó, de hecho, como sociedad para salir a la bolsa. Las primeras actas hablan de que se preparaban como para que sea una empresa pública. Otra Argentina también, ¿Qué ¿no? campo? ¿El tamaño del campo de cuánto era más o menos? 2.000 y pico de hectáreas. Después fuimos comprando más, a medida que se fue desarrollando, ¿no? Hay que tener mucha visión y optimismo para encarar un proyecto de 2.000 hectáreas que en ese momento es nulo, me imagino. O sea, no es que no está Costa Esmeralda, Mar del Plata, como está consolidado hoy en día. O sea, en ese momento no había nada. No había nada y los pocos proyectos que habían sido un fracaso. Ah, mirá. Estaba Gesell, que acababa de empezar, con una historia un poco distinta, una gente maderera que empezó ahí para hacer madera para sus fábricas de cunas y la familia Gesell. Y después cambió y pivoteó, como se dice hoy, y se fue para el lado de hacer un balneario. Así que, pero no mucho más. En el mundo se hacían y en el mundo había muchos casos de mucho éxito, ¿no? ¿Y en qué año empezó a ganar plata Pinamar? Como empresa o como Mira, Pinamar proyecto. tuvo una historia al principio un poco sinuosa o difícil. Quería competirle a Mar del Plata. En ese momento las grandes familias iban a Mar del Plata, las famosas caserones esos de Mar del Plata. Mirá. Pero entre medio que empiezan a desarrollar y que lanzan, Argentina le pasaron 1000 cosas, después vino Perón y después no sé qué, y después esas grandes familias empezaron a ir a Uruguay. Así que al principio fue difícil, le fue muy bien comercialmente,
Cuando uno ve los libros, hay varios libros de historia y las actas. Hasta ahora hace poco un historiador hizo otro libro y muy interesante, un historiador tercero que lo hizo, digamos, nada que ver con nosotros, así que muy interesante cómo vio él todo, cómo lo escribió y cómo nos lo cuenta. Al principio le fue muy bien, fueron comercialmente muy buenos, pero era una gesta difícil. Había que domar los médanos porque los médanos eran pelados. Todo lo que se ve hoy de bosque es plantado, todo. Wow. Calculamos entre 6 y 7 millones de pinos plantados. Sí. Y así que fue una gesta importante. Y llevar los caminos, llevar los ladrillos, llevar la electricidad, llevar las tejas, todo es llevar gente a vivir. En invierno era bravísimo. Hoy es todo más fácil. Y su negocio ahí era crear la infraestructura, hacerlo atractivo y luego vender lotes a individuales, a particulares. Exacto. Es hacer una ciudad y ceder las calles a una municipalidad. En ese momento era Madariaga, después se armó la municipalidad de Pinamar hace un tiempo. Entonces las calles son públicas y hay una municipalidad que dirige como cualquier otra municipalidad y uno lo que va haciendo es va desarrollando las partes de la tierra que quedan y va reservando algunas en el centro, en la entrada, en el norte y va apuntando a distintos públicos. ¿Y la avenida Bunge es por tu abuelo? Es por Jorge Bunge, el fundador. Jorge Bunge, el fundador. ¿Que era tu abuelo? Mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Exacto. Mirá. Sí, que encima empezó de grande. No solo empezó con ¿Qué edad tenía? No me acuerdo exacto, pero 40 y largos. Claro, sí. pensar un proyecto de 2.000 hectáreas, un proyecto de decir de... Sí, allá de lejos. toda tu vida. Llegar hasta allá era dificilísimo. Había unas vías de tren que llegaban hasta relativamente cerca. Y después, sí, fue muy, muy interesante la historia. ¿Y siguen teniendo tierra ahí? Seguimos teniendo la sociedad, Claro. es una sociedad que se llama Pinamar Sociedad Anónima. Y sí, tenemos tierra y vamos desarrollando distintas cosas y vamos vendiendo tierra y dentro de lo posible vamos comprando también. Haciendo toda la parte de permisos, regulaciones y desarrollando para distintos públicos. Ahora hay un desarrollo, un público interesante que son la gente local. Ah, mirá. Sí, ya se estiman más de 60.000 personas. Después de la pandemia... En todo Pinamar. En la municipalidad, Ya. sí, en verdad es en el partido de Pinamar, que incluye Ostende, Valeria y Cariló. Ah, mirá. Pero ya es un número grande, ya hay colegios, ya hay universidad, ya es una ciudad hecha y derecha, hay tráfico, a veces ya no puedes creer el movimiento que hay. ¿Vos vivís allá? Yo vivo en Buenos Aires, pero voy seguido. Hay autopista, así que vas y venís Claro. como si nada. ¿Antes no había o no? Sí, No, sí. hasta los 90 no había ni autopista, ni autovía, Claro. no había la autopista de la salida de Buenos Aires tampoco, que cambió muchísimo. No había gas, ahora hay gas natural, que cambia todo, pues llegás y calentás una casa así nomás. Antes con querosén y eso era dificilísimo, ¿no? Claro, No, ahora es una papa. Otra vida. Me imagino hoy en día tu bisabuelo diciendo, che, esto fue lo que terminó siendo, lo que construí. Sí, es total. impresionante. Incluso los veraneantes, la gente que iba a casas en los 80 y va ahora, no puede creer, porque ahora es un confort del conurbano. Claro. De hecho, ahora exigen como el conurbano. Antes, cuando yo empecé, a principios de los 2000, hicimos unas encuestas y la gente le preguntabas qué te gustó de la temporada, qué te gusta del lugar, qué harías distinto, etc. Y muchos decían, no, me gusta caminar en patas por la calle. Y hoy alguna gente se queja de que no hay veredas, ¿viste? Ya la expectativa también va cambiando. Pero antes era bien áspero. Ahora es muy cómodo. El costo de construcción es igual que acá. Hay mucha mano de obra, hay muchos materiales, buenísimos arquitectos, paisajistas. Es una ciudad. Es como trabajar Claro. acá. ¿Y qué atractivo tenía Pinamar para atraer gente y capital para que inviertan ahí? Mirá, las playas en todo el mundo se han desarrollado muchísimo. De hecho, Argentina está muy subdesarrollada. Pocas ciudades como Buenos Aires tienen a 3 o 4 horas playas vírgenes. Tengo además una anécdota. ¿Quedan playas vírgenes? Sí, vos vas entre Gesell y Madariaga, y Mar de Ajó, y todavía tenés muchas playas que no están desarrolladas. Wow. Una vez hay un estudio global que se llama ETSA, que ha trabajado en varios lugares en Argentina, y ellos tienen oficinas en base en Florida, pero trabajaron en todo el mundo. Y son especialistas en landscape architecture, que es arquitectura de exteriores, algo parecido al urbanismo.
Y ellos han trabajado en España, han trabajado en todo Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en los países árabes. Y no me creían que las tierras esas estaban sin desarrollar y que tenían un dueño y que todavía no las había desarrollado. No lo podían creer. Claro, en todos lados del mundo, en casi todos lados del mundo, a 3 horas de una ciudad como Buenos Aires, está todo desarrollado. De hecho, son tiras balnearias en general, ¿no? Ahora se está desarrollando un poco más, pero todavía estamos... ¿Y a qué se debe? Y vicisitudes argentinas. No es tan fácil, hay muchos proyectos que fracasaron, muchos proyectos con problemas, muchos proyectos que tardaron añazos, que volvieron después de 50 años, digamos, que habían empezado y quedaron medio latentes, pues volvieron con todo. Así que sí, tiene muchísimo potencial para verlo en positivo, ¿no? Y suponete que a vos, o sea, algún desarrollador que está en Pinamar se le trae un proyecto, o el proyecto queda medio a hacer. ¿Qué pasa ahí con ustedes? ¿Cómo actúan? Un desarrollador multifamiliar. Multifamiliar. En Pinamar Norte, imagínate. Bueno, Pinamar Norte nosotros vendemos la tierra a los desarrolladores. Claro. Y la tratamos de vender, tratamos de ver a quién se la vendemos, buscamos Referencias y demás. todo tipo de referencias y buscamos saber qué han hecho en otros lados. Últimamente ya trabajamos más que nada con gente que está repitiendo. De hecho, 80% de lo que hemos vendido los últimos par de años es a desarrolladores que ya han desarrollado antes ahí. Y entonces ya los conoces más, ya es más fácil. Así que la primera parte es una parte de conocerlos, de tratar de buscar. De cierta manera nos asociamos, porque Claro. estamos en la misma cadena de valor, compartimos destino. Por supuesto que no siempre logramos que se dé lo que acordamos, pero tratamos de acordar profesionales, diseño, de arquitectura, profesionales sobre mucho de paisajismo también, de exteriores. ¿Se meten mucho en la parte del desarrollo del proyecto? Normalmente tratamos que sí, hay distintas maneras de hacerlo. Al principio, cuando querés desarrollar, al principio tenés que desarrollar vos para asegurarte el producto, después Claro. te vas asociando de distintas maneras. Después alguien que ya trabajó, ya hizo algo, ya el segundo es mucho más fácil. Así que tenemos todo tipo de fórmulas ahí, pero sí, tratamos de trabajar juntos, también de compartir aprendizajes. Hay mucho de aprendizaje comercial, de qué productos se vende, de qué manera se vende, cómo se financia. Cuando ves un problema de alguien, tratás de que otro no lo repita Claro. o ayudar para que otro no lo repita. Y en general todo el mundo que está ahí va aprendiendo, ¿no? No solo de Pinamar Norte, sino de toda la zona. Y en tu experiencia, ¿qué ha sido más rentable? ¿El negocio de comprar tierra, aguantarla y luego revenderla? ¿O el negocio de desarrollar? Mira, el tema de los ciclos económicos ha sido muy fuerte. Entonces, comprar bien es clave, claramente. Pero yo creo que desarrollar, los que han desarrollado un producto y que ese producto funciona, que se alquila bien, que entonces tiene buena renta, entonces que tiene más liquidez, entonces cuando van a desarrollar un segundo o un tercer desarrollo, tiene más demanda porque la gente le tiene más confianza. Diría que las dos. Y depende mucho del timing y de la suerte del qué momento compras y qué momento lanzás la obra, ¿no? Una vez que lanzaste, más vale que lances y ejecutes perfecto y no cambies mucho de rumbo. Pero yo pensaría que las dos son muy importantes, ¿no? Y que mucha gente le ha ido muy bien desarrollando en el mediano plazo, o sea, armando una marca. Hay unos que ya van por el 6º edificio, ¿no? Sí. Y van aprendiendo también qué amenities hacer, qué amenities no hacer, cómo hacer para que el consorcio funcione mejor, cómo hacer para que los alquileres funcionen mejor. Cuando hay un recorrido, la gente ve cómo funciona el edificio. Y el edificio funciona, si se alquila bien, quiere decir que funciona bien, si las expensas son bajas, si hay poca morosidad. Te hago una pregunta, ¿no? Como me pongo en el rol de inversor. ¿Por qué te compraría un departamento en Pinamar que solo lo voy a tener alquilado 3 meses? ¿O eso es falso? Bueno, en Pinamar Norte se alquila 3 meses. En el centro ya hay mucho alquiler anual y mucho alquiler de temporada media. O sea, va una pareja que tiene hijos viviendo, o hijos y nietos viviendo en Pinamar y se instala de agosto a marzo. Ponele. Mucho de eso. O tengo un departamento en Pinamar y me paso 6 meses por año. O tengo un
un restaurante en Pinamar y también tengo un restaurante en La Plata o en Mar del Plata y voy y vengo y esos van más al centro. Tenemos un loteo multifamiliar en el centro también, lo llamamos Náyades, que también tuvo muchísimo movimiento en los últimos años. Lo que están haciendo ahí en Pinamar es impresionante, la verdad. Esto es más en la entrada, Sí. también súper interesante y con muy dinámico. En el norte es más turista y en general hay toda una lógica de el departamento con amenities, tiene una cuestión de conveniencia, es mucho más fácil de administrar que una casa. Cuando lo uso, cuando no lo uso lo alquilo. Tengo una sola expensa, un solo pago que hacer, no tengo que ocuparme de mantener, de arreglar, de llegar a la casa y que tiene una humedad y que tengo que pelearme con los contratistas o lo que fuera. Mucha gente hay un ciclo de vida de las casas, de los productos. Cuando vos tenés hijos chicos, cuando tenés nietos chicos, querés algo distinto que cuando no. Cuando tenés muchos chicos adolescentes, que es el momento que más los chicos quieren ir a Pinamar. Por ahí después los chicos crecen, no quieren venir, entonces está chicas, vas a un departamento, más fácil de mantener. Cuando no lo usás es más fácil de alquilar. Y hay muchos que le han sacado mucha renta. Nosotros hemos tomado muchos metros tenemos una administradora para alquilarlos. Y hubieron años que le sacábamos 14, 15% sostenidamente. Alquilar los 3 meses y eso te compensaba por todo el año. Mirá. Sí. Wow. Y con muy buena renta. Claro. También depende a qué precio entras y depende el tipo de cambio para un lugar como el nuestro afecta muchísimo. Enrique, ¿qué te iba a decir? Mira, vos sos 4ª generación, dijiste, ¿no? Sí. Y tenías accionistas, que era la que aportó el terreno, más los inversores. Hoy en día, ¿cuántos son? ¿Cuántos accionistas son? Mira, ahora debemos ser unos 40, pero hay 6 que tienen control total, tienen la gran mayoría. Cuando entré eran más de 200 accionistas, 260 creo que eran. Pasa que se iban dividiendo, ¿no? ¿Qué se fueron diluyendo cuando entraste vos? No, lo fuimos recomprando. Recomprando. Sí, tuvimos un ciclo muy bueno del 2008 al 2014. Sí. Y aprovechamos y recompramos más de la mitad de las acciones de la sociedad. Mirá. ¿Y por qué vos? O sea, ¿por qué siendo 40 accionistas te eligieron a vos como presidente de la sociedad? Bueno, yo no soy presidente es mi viejo. Hay un directorio y bueno, yo estoy trabajando hace un montón, Claro. como cualquier directorio. Pero se te ve como el líder de la compañía. Soy el director ejecutivo, Por eso, el director ejecutivo. Y como cualquier directorio que elige un director ejecutivo, y ya estoy hace unos años, y soy vicepresidente. ¿Y qué se te espera a vos? ¿Qué se te exige? ¿Y vos le rendís cuentas a la gente, a los 40 accionistas? Sí, vuelvo a repetir, de esos 40 hay 6 que tienen la gran mayoría, prácticamente todos. Así que hay una asamblea de accionistas, hay reuniones de accionistas, hay reuniones de directorio y como cualquier empresa es bastante particular, bastante singular en el tema de que nos cuesta bastante muchas veces explicar la diferencia entre nosotros, la municipalidad, la historia, etcétera, pero somos una empresa desarrolladora de tierra como cualquier otra, ¿no? Y muchas veces trabajamos en negocios como locales comerciales, hotelería, departamentos con servicios, que lo hacemos para desarrollar la ciudad en nuevas zonas que queremos que crezcan, o invertir en balnearios, que ahora estamos en un par, o invertir en gastronomía para que venga mejor gastronomía, que son los nuevos rockstars del placemaking y del desarrollo urbano. Ahora estamos, la empresa nació con un ADN de preocuparse mucho por temas de arquitectura, de urbanismo, diseño, arte. Y ahora en arte estamos redoblando la apuesta, estamos haciendo una bienal, y estamos haciendo muchas obras con artistas súper reconocidos en el espacio público, muy divertido. El trabajo es muy divertido y muy dinámico. Claro, ¿y cómo haces para priorizar teniendo tanto? O sea, ¿y cómo te queda en la cabeza tantas cosas? Bueno, tenemos un muy buen equipo, como en todos lados el equipo es clave. Y también en real estate se trabaja mucho con asesores externos, expertos y los mejores que consigas en cada rubro. A lo largo de los años vamos encontrando gente que nos sentimos cómodos. Tenemos ya varios que son segunda generación, 2 escribanos que son hijos de los escribanos de antes, agrimensor, mucha gente que viene, ingeniero eléctrico, mucha gente que está con nosotros hace años y mucha gente reciente, nueva, que vamos buscando. Una parte grande de mi trabajo es buscar quiénes son los mejores asesores, las mejores cabezas dando vueltas, los mejores lo que nosotros consideramos los mejores diseñadores.
y también aprender de lo que pasa en el mundo. No estamos inventando ninguna rueda, hay balnearios en todos lados del mundo, todos tuvieron el COVID, todos están muy regulados. Entonces estudiamos mucho lo que pasa en otros lados y tratamos de aprender de esas experiencias. Y también de las experiencias argentinas. La CEDU, desde donde te conozco y a tu viejo, es un lugar donde se aprende muchísimo cambiando figuritas, ¿no? En las reuniones, che, ¿cómo solucionas esto? Che, ¿qué tal es este abogado? ¿Qué tal este no sé qué? ¿Cómo solucionaste este problema? Es una parte grande del valor de las cámaras, ¿no? Enrique, dijiste algo de que los restaurantes eran como lo que más vida le daba a una ciudad. ¿Es así? En el placemaking, que es esta palabra que no tiene traducción, que es tan buena en inglés, uno lo que busca es generar vitalidad en los lugares, en las ciudades, en los espacios públicos. Y sí, la gastronomía es un gran vector de desarrollo hoy en día. Y te hago una pregunta ahí. ¿Puede haber sobreoferta o no hace mal a la ciudad? Como que hayan 7 restaurantes uno al lado del otro en una cuadra. No, bueno, se arman clústeres. Eso es positivo. Sí. Cuando se arma un clúster de más restaurantes es mejor porque la gente va a la zona y es ahí el área elige. gastronómica ese. Exacto. Claro. Que en todos lados pasa, ¿no? Acá Las Cañitas, Puerto Madero, Recoleta, distintos lados. Hay mucha rotación. Por ahí entra un restaurante que por un par de años la rompe y después cae y viene otro. Hay restaurantes que están de toda la vida. Hay empresas gastronómicas. Hay unos que están en Pinamar que tienen creo que más de 20 restaurantes, distintos posicionamientos. Wow. Si no me equivoco, más de 900 empleados en verano. Claro. Wow, terrible. Sí, son unos monstruos. Súper profesionales, súper bien manejados desde personal hasta compras, muy profesionalizado. Y después mucho restaurante de posicionamiento, de pasta, no sé. Hay uno que se llama Oxalis, que es un chef experto en pastelería y que también hace otras cosas, que es buenísimo. Y le da mucha vida. En el urbanismo la gastronomía es un vector súper valioso. Sí, arrancamos hablando que fue un poquito como distinta a la dinámica que solemos hacer, que es en general, viste, cuenta el invitado la historia de su vida. En este caso arrancamos con Pinamar, pero quiero escuchar un poquito más de Enrique. ¿Cómo arrancaste vos? O sea, ¿cómo arrancaste en este mundo? Bueno, yo vengo de ciencias económicas. Jamás pensé que iba a trabajar con mi familia. Empecé trabajando en una empresa de consumo masivo, después en consultoría, después hice un MBA afuera, después trabajé en una startup de remate. ¿De Guido? Sí. ¿De Guido? Con Guido Greenbaum, Sí. exacto. Un crack. Un genio, Guido, Sí. un grande. Claro que es vecino tuyo en Es Uruguay. el sí. papá de mi mejor amigo. Ah, mirá. Sí. Y vecino, ¿no? Y vecino de Punta Y del Este, sí. Y después ya empecé a desarrollar por mi cuenta. De mis 2 familias eran constructoras, mi familia materna también, así que yo me crié yendo a ver máquinas y obras. Desde chiquito en las mesas habían tractorcitos chiquititos y topadoras, y así que me tiró por ese lado siempre. De hecho, cuando estudié en el MBA, estudié tirado para real estate y construcción. Y ya siempre me gustaba eso. Así que empecé a desarrollar por mi cuenta, hice varias cosas. Después empecé a trabajar en Pinamar con desarrollos donde la sociedad me aportaba la tierra. Tipo independiente, tipo desarrollador Enrique Asociado. S.A. Sí, armábamos otras sociedades, Sí, eso. buscábamos gente que ponga capital, tal cual. Y después me di cuenta que el gran factor de éxito eran los permisos. Había que desarrollar permisos. Es una industria muy regulada, ustedes lo saben, acá en Japón, en la China, en España, en todos lados. Entonces empecé a empujar permisos y ya era más difícil. Explica un poquito qué sería empujar permisos. Y básicamente el proceso para que te dejen empezar una obra y para que te la habiliten al final requiere muchísimos permisos, de todo tipo y color. Municipales, provinciales, de ambiente, de tamaño, de todo. Es un proceso largo que nosotros lo tomamos como campañas. Una vez aprendimos eso y lo tomamos así, como si fuera una campaña política. Bueno, campaña es conseguir este permiso para hacer tal cosa. Uno va tratando de adelantarse, porque muchas veces en la provincia de Buenos Aires los permisos tardan muchos años. No, Sí. muchos años.
muchos años. Wow. Sí, sí, ¿Cuánto sí, es lo sí. máximo que ha tardado un proyecto en que te lo aprueben? Y es que hay como distintos niveles de aprobaciones, pero en total hay proyectos. Yo tengo, por ejemplo, ahora estoy pensando en un vecino que está hace más de 15 años para conseguir aprobaciones que no consigue. Pero está construyendo ya, ¿o no? No, no, no. Ah, no. Ah. No, antes se podía más fácil construir sin los permisos. Hoy es prácticamente imposible. Hoy es muy difícil. Hace 15 años este Sí. tipo sin el permiso. Sí, es un grupo, pero sí. Este grupo. Y nosotros tenemos algunos hace 10 que estamos avanzando. Sí. ¿Pero qué te dicen? ¿Que rompe No, con la bueno. estética del proyecto? No es que te dicen. Tenés que, bueno, ahora un impacto ambiental, ahora presentarlo, ahora audiencia pública, ahora Wow. Ministerio de Ambiente. Sí, en general nosotros tenemos ya permisos, tenemos lo que se llama un plan director. Entonces ya lo tenemos. Y sobre ese plan director después uno desarrolla con solo una ordenanza municipal. Así que hasta ahora nosotros nos hemos apoyado en eso. Y como somos empresa, no somos un dueño de una parcela y nada más, vamos trabajando a futuro, ¿no? Pero bueno, ahí me fui metiendo hasta que terminé bien adentro y trabajando con proyectos que no se podía trabajar desde afuera y se fue dando naturalmente. Y muy contento. Muy divertido también. ¿Qué te parece? Sí. Y aparte una linda responsabilidad. ¿Cómo llevas eso? Tener el apellido yo, ¿viste? Y manejarte sí. una compañía. Últimamente como me de lo Pinamar. preguntan bastante, nunca me lo habían preguntado Ah, antes. ¿te preguntan? Mirá. Sí, sí, Soy sí. poco creativo entonces la pregunta. No, antes nunca me lo habían preguntado. Por eso me llama la atención, porque para mí es muy natural, es un orgullo, es una alegría y soy un privilegiado del trabajo que tengo, ¿no? Me encanta. Pero nunca sentiste un peso en las espaldas. ¿Sabés que cuando entré a la empresa familiar... ¿Que tenías cuánto? ¿35 años más o menos? Sí, más o menos. Hice una ronda y llamé a varios amigos que trabajaban en empresas familiares para preguntarles de qué se trataba y si me convenía entrar, si no, si... Y varios me hablaron de lo del peso. Me dijeron, che, mirá, está buenísimo, en casi todo es buenísimo, es un placer compartir con tus hermanos, tu viejo, con quien compartas, pero es fácil entrar, difícil salir, era una frase que se repite mucho. Uf. Y otra es cuando las cosas van mal, es un peso. Cuando las cosas van bien, volás y flotás en una nube. Cuando las cosas van mal, es más responsabilidad. Si te vas, es una responsabilidad. Se te pueden poner como que abandonás el barco. Se ve mucho por ahí. Claro, ese concepto del barco está muy marcado en las empresas familiares. Sí. Me lo dijeron todos. Fue gracioso. No necesitaba hacer más charlas porque ya me empezaron a repetir todos lo mismo. Así que... ¿Y cómo hiciste para adaptarte a una empresa que había fundado tu bisabuelo? No estaba mucho esa carga. Era una empresa normal como cualquier otra que había que administrar y que había que meterle energía. Yo soy un convencido que el recurso más escaso en cualquier organización es la energía de los que la lideran y de los que empujan. Así que bastante natural, te diría, y como cualquier otra organización. Tenemos una pregunta para vos de nuestros amigos de Zona Prop. Te preguntan lo siguiente. Si tuvieras que identificar la llave que te abrió un antes y un después en tu vida o tu carrera, ¿cuál sería? A ver. Yo me siento un privilegiado. Tuve una muy buena experiencia universitaria que me motivó muchísimo a ir por más. Tuve la oportunidad de trabajar en 2 empresas hiper profesionalizadas, con jefes buenísimos, muy globalizadas, con capacitaciones afuera. También tuve la oportunidad de trabajar afuera. Así que diría que por ahí lo que fue la educación, ¿no? Muy privilegiado con todo eso. ¿Vos tenés hijos hoy en día, Enrique? Sí, tengo 3. ¿Laburan con vos? No. ¿Cómo No. manejas eso? Nosotros somos una familia muy grande. Yo tengo más de 30 primos, mis viejos son 9 hermanos. No, uf. Sí. Y no es una empresa donde se espera que todos trabajemos juntos, ni mucho menos. Claro. Así que no hay ni una expectativa. Nunca a nadie le pusieron la mano en el hombro y dijeron, nene, algún día todo ¿Pero esto... te gustaría lo vas a-". vos? ¿Te gustaría que tus hijos laburen Sí, con me vos? gustaría. Me parece que hay una dinámica muy recomendable que la aprendí con Guillermo Perkins. Cuando empecé a hacer el circuito ese de Armaste todo un preguntar, protocolo familiar.
fui al hacer el cursito con Guillermo Perkins, mirá. que era el estándar en esa época en el IAE, y él decía que siempre lo que se recomendaba era que cuando alguien entra a una empresa familiar, que tenga un mercado laboral, que pueda salir bien. Entonces, que gane lo que ganaría en otra empresa, que trabaje parecido a una responsabilidad a la que tendría en otra empresa. Y para eso lo que él recomendaba era que trabajen varios años afuera y que después vengan. Y que después vengan a los que son llamados porque se necesitan. Sobre todo en empresas como esta, que la familia es muy grande y muy poquitos trabajamos en la empresa. Muy, muy poquitos. Hoy en día. Sí. Mirá. Siempre te diría, muy pocos de la empresa, de la familia trabajaron en la empresa. Y no hay esa expectativa, no hay esa narrativa, no hay nada de todo eso, ¿no? O sea, ¿nunca tuviste a tu viejo diciendo, che, Enrique, vení a laburar conmigo? Jamás de los jamases. Es más, el que me llevó a trabajar en la empresa no fue mi viejo, fue un tío mío. ¿Y por qué? ¿Por qué te llevó? ¿Y por qué hiciste que sí? Él venía de la industria petrolera, un gran estratega, y estaba pensando en próxima generación y todo eso que piensan los estrategas. Y entonces me dijo, bueno, vení, asociate, por eso me asocié, conozcámonos, asociate como cualquier otro desarrollador de confianza, y ahí vas entrando y vamos viendo, vos nos ves, nosotros te vemos. Así que fue así. ¿Que desarrollo inmobiliario no sabías nada vos en ese momento? ¿O sí sabías? Había hecho algo y El había MBA trabajado. habías hecho, pero- Y había trabajado acá en Buenos Aires en algunos proyectos. Después había estado involucrado en una empresa con varios desarrollos en zona norte. Y desde siempre me había gustado, desde siempre lo había seguido. Yo no conocía por ahí Pinamar Socianónima como empresa, no tenía la expectativa de trabajar, pero era mi lugar en el mundo. Siempre Claro. me pasé toda la infancia 3 meses ahí, es lugar de encuentro, es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Estamos muy, muy arraigados ahí. Y dijiste que uno de los puntos más importantes de tu carrera fue la educación. ¿Cuál decís que es la carrera o el estudio ideal para alguien que quiere ser desarrollador inmobiliario? ¿Qué dirías? Te diría que si alguien te contesta esa pregunta con certeza... Es humo. Sí, está haciendo un guess, está adivinando mucho. Es muy difícil saber. A mí siempre me gustan las carreras duras, que te enseñan... Creo que las primeras carreras, la licenciatura, conviene estudiar... Perdón, me presento también. Yo trabajé mucho tengo otro sombrero, trabajé mucho en el sector... en el tercer sector, en ONGs, en fundaciones, y trabajé mucho en la Universidad de San Andrés. De hecho, estuve en el directorio más de 10 años, fui presidente, estoy muy involucrado con eso. Mira. Y mi mirada, que es personal, es que siempre al principio conviene estudiar lo más duro posible. Y después tenés toda la vida para estudiar carreras más blandas. Y ¿Qué, alguna ingeniería civil? lo que Ponele. sea que te guste, pero que sea lo más duro, que sea más analítico, que te enseñe cuestiones básicas, que te enseñe a pensar. Creo que hoy las carreras son muy diagonales, es imposible. Como dice un amigo mío, es imposible. Hay que pensar que uno se está entrenando para una Olimpiada, un Juego Olímpico dentro de 10 o 15 años, pero no sabes para qué disciplina. Uno se tiene que preparar amplio y después es muy fácil, si uno tiene un poquito de curiosidad, especializarte hoy en día. Entre los podcasts como ustedes, las carreras part-time, las maestrías, los posgrados, como decía un pedagogo colombiano, ¿no? Si alguien no quiere aprender, es imposible que le enseñes. Ahora, si alguien quiere aprender, tiene el mundo a sus pies, porque desde YouTube hasta las universidades hay una amplísima gama para aprender lo que quieras, ¿no? Pero mismo a veces te perdés porque tenés tanta información para aprender, tanta información de tantos lados que a veces, bueno, a mí me cuesta un poco a veces cómo priorizo también el estudio mío. O sea, me Sí. imagino que dentro de la Universidad de San Andrés es un poco el impacto que buscan también. O sea, centralizar como la oferta académica. Sí, ahora se piensa mucho que durante toda la vida vas a seguir aprendiendo. Tenés que seguir aprendiendo. Claro. Y aprender no es solo universidad. Aprender es aprender en sentido amplio, ¿no? No sé, hoy con inteligencia artificial y con cloud code. O sea, hay que sentarse, traste en la silla y hasta que salga. Ahora, la productividad que tenés y lo divertido que es, si te gusta, si sos curioso, es apasionante, ¿no?
y todo va a ir cambiando aún más rápido, ¿no? Así que va a ser más apasionante todavía. No, la verdad que es espectacular. Eh, También tengo una pregunta de mis amigos de JP Estela, que la pregunta es la siguiente. Bueno, ¿cuál es el ancho de espada de tu vida? Upa. Y lo primero que pienso es en mi mujer. Mirá, fue lo primero que Mirá. salió. Sí, y pensaría en mi mujer y mi familia. ¿Por qué? ¿Cómo te marcaban ellos? Uy, qué pregunta que no estaba preparado. Es el equipo chico, el equipo, la base, la casa donde uno hace pie, donde uno el refugio, ¿no? O sea, te sentís como medio apoyado con ellos. O sea, Sí, me imagino total. que vos estuviste viviendo también, o sea, una adrenalina en los últimos 10, 15, 20 años. O sea, Sí, mucha adrenalina, pero también muchos ciclos. Por momentos hay ciclos de muchísimo, donde no llegás a entregar, donde pensás que vas a vender 50 lotes, vendés 200 o más. Y hay ciclos que se vende poco y que te dedicas a ordenar y a entregar lo que ya habías vendido antes o lo que habías comprometido antes, ¿no? Así que, sí, no sé si diría que adrenalina, porque es mucho movimiento, por momentos mucha adrenalina, muchos proyectos nuevos, muchas cosas para aprender, muchos equipos nuevos. Por ejemplo, ahora el último barrio grande que lanzamos, lo lanzamos solos, sin socios. ¿cuál es? ¿Bosques? Exacto. Entonces tuvimos que armar todo un equipo, toda una serie de socios nuevos, y fue como armar una empresa nueva, y así que sí, muchas cosas nuevas, ¿no? Che, ¿y sos capaz vos cuando vas a ponerle a tu casa después de un día de laburo de estar pico y pala, viste, constantemente, sos capaz de separarlo? O sea, de llegar y tipo renovarte energía. Sí, sí, normalmente sí. Antes por ahí menos, pero ahora corto y aparte no me siento que estoy trabajando cuando trabajo. O sea, si hago cosas los fines de semana, no siento la división entre trabajar y no trabajar. Si por ahí me pierdo un programa y sí, no me divierte tanto, algún deporte o alguna actividad, pero sí. No siento que tengo que cortar, no me siento cansado, no siento que... Y siento que naturalmente llego a casa y ni hablo del tema. No, nada, cero. Y ahora estoy trabajando con mi mujer porque estamos haciendo juntos esta iniciativa de arte. Así que más de ahí venía lo de sí, arte. hay que tratar de cortar un poco para Sí. que hablemos de otra cosa. Está bien. Y nos mencionaste en un momento que siempre tenías que seguir aprendiendo, ¿no? Incluso de grande. ¿Qué fue algún aprendizaje que captaste de grande que te hubiese gustado saber siendo chico? Por ahí la perspectiva, ¿no? Dicen que al final todos los consejos se tratan de dar perspectiva. Entonces por ahí tener más perspectiva. A veces cuando sos más chico tenés más apuro, decir, tomátela más tranquila, no es una carrera. La tan llamada carrera profesional no es una carrera, es más una trayectoria. Así que, pero no se me ocurre nada en particular. Siempre de chico fui de querer aprender mucho, de leer mucho también. ¿Seguís leyendo? Sí, muchísimo. Es Mirá. una parte importante de mi vida, ese gran universo. Y ahora retomé muchísimo, así que estoy contentísimo con eso. Qué bueno. Sí. Che, y Enrique, para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a alguien joven que está entrando en una empresa familiar, quiere hacer su carrera, quiere ganarse su lugar? Y bueno, el trato con el padre o con la madre, con la familia, ¿qué le podrías recomendar mezclando esos dos mundos? Me cuesta mucho generalizar todas las empresas familiares, porque veo que son muy diferentes las distintas empresas familiares, ¿no? Así que me costaría dar un consejo así amplio. Sí diría que esto de tener una posibilidad siempre afuera, que no sentirse que bajarse, abandonar un barco, tener siempre la posibilidad, entrar cuando ya tenés alguna experiencia afuera, algunos estudios, alguna posibilidad de hacer cosas por tu cuenta. O sea, no depender del trabajo, tener cierta libertad de los dos lados. Me parece que ahí las relaciones son mucho más sanas, ¿no? Cuando hay esa libertad. Y después no olvidarse nunca quién es quién. O sea, se ven algunos casos,
bravos, ¿no? De peleas. ¿Viste? Siempre hay que acordarse muy claramente que sos familia, que no te querés pelear, que sos la prioridad número uno, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por venir al club. Gracias, Enrique, la verdad. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes. Gracias.